Muy buenas noches con todos. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. Hoy día, domingo 25 de diciembre 2022. En primer lugar, una feliz Navidad para todos. Espero que el día de hoy hayan pasado un día en familia, un día de reflexión, un día de compartir momentos sobre todo agradables. Y espero que siempre manteniendo los criterios y las consideraciones y los consejos que venimos brindando de manera continua. El objetivo es hacer un tipo de normalidad en la manera de lo posible, sin embargo, sin bajar la guardia frente a lo que viene con COVID-19. Hoy día vamos a compartir una investigación dada por científicos en Estados Unidos, en donde la proyección para China es preocupante. Se calcula 1 millón de personas infectadas por día y 5.000 personas fallecidas por día. Ojo, 5.000 personas fallecidas por día. Una situación que ya las proyecciones vienen mencionando ello. La investigación también ha sido confirmada por científicos en Hong Kong, en donde en Hong Kong habrían hecho una proyección de qué pasaría si de un momento a otro se levantan las medidas restrictivas. El día de hoy voy a compartir esta publicación. Igualmente, en el segundo tema, en el canal número 2 en YouTube, vamos a hablar sobre la situación que se registra para la penúltima semana de diciembre, es decir, la semana en curso, y en la última semana que viene a partir de mañana, con respecto a la tasa de contagios en mayores de 65 años. Es un punto importante que nosotros debemos estar atentos. Así que el día de hoy hablaremos sobre estos temas importantes. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Pacola Camargo. La bienvenida a las personas que me acompañan, acá está el chat en YouTube. Así que, en primer lugar, sí, estamos hoy día 25 de diciembre, es un día prácticamente para estar en familia y descansando. Igual como cualquier persona lo hemos hecho hoy día, pero siempre la información no puede parar. Estamos frente a una pandemia y no podemos bajar la guardia. Y siempre hay que darnos un tiempo para poder compartir información. Así que, como cualquier persona, tenemos nosotros también el tiempo para descansar, pero no queda de más dar algunos minutos para compartir información. ¿Por qué? Porque estamos frente a una pandemia que el 2023 va a ser un año en donde, en primer lugar, si le tengo que dar un nombre al 2023, yo llamaría COVID-19 regresa a China y el mundo conocería a la variante Pi. Para mí, eso es lo que hoy en día se va dando. Esto lo confirmaremos en el tiempo. No olviden suscribirse al canal. Quien nos saluda es el doctor Luis Pacola Camargo, médico especialista en cirugía oncológica, experto en COVID-19 y autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Si usted desea el libro, está disponible a través de Amazon, a través de iBooks, versión impresa, versión digital, para las personas que desean el libro. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre la situación de hoy día. Igualmente reitero mi saludo por Navidad. Espero que haya visto el video que hicimos ayer sobre Navidad. Compartimos un momento, algunos villancicos. Y es algo también importante que quería compartir con la comunidad. ¿Correcto? Somos una familia, así que hay que estar cuidándonos. Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que está pasando con China. Para empezar, siempre la referencia. ¿Dónde está la referencia? ¿De qué voy a hablar? ¿Con qué me respaldo? Siempre hay que compartir información. Entonces, veamos nosotros, artículo publicado 23 de diciembre 2022. ¿Correcto? La información está ahí clara. ¿Qué dice la información? 1 millón de contagios y 5.000 muertes por día. Ojo, cuando yo leí el artículo, yo pensaba que iban a llegar a 1 millón de contagios en la siguiente temporada. Pero después, analizando el artículo claramente, la información dice 1 millón de contagios por día y 5.000 muertos por día. Entonces, ¿qué es lo que anuncia este artículo, esta investigación? Anuncia prácticamente que China va a vivir lo que ha vivido el mundo hasta el momento, pero que lo habría dejado de un momento stand-by. Y China, de un momento a otro, prácticamente va a vivir lo que ha vivido la pandemia, el mundo entero, lo va a vivir en prácticamente 2 o 3 meses. Entonces, la situación de China es bastante preocupante. ¿Por qué?
Porque tenemos nosotros un país que de un momento a otro había mantenido una política cero COVID y de la noche a la mañana levanta las restricciones, y obviamente lo que se ve, lo que sucedió en la pandemia a lo largo de 3 años, China lo va a vivir prácticamente en 3 meses. Ojo, China va a experimentar toda la etapa de la pandemia que ha vivido el mundo entero y lo va a vivir, los 3 años lo va a resumir en 3 meses. Esto ya se va confirmando, esto es importante, y sobre todo si hablamos, ¿hay algún país que ha logrado tener 1 millón de contagios en un solo día? Y la respuesta es sí. ¿Qué país? Estados Unidos. En enero de 2022, Estados Unidos registró 1 millón de contagios por la variante Omicron. Por lo tanto, el antecedente ya existe. En segundo lugar, hay un país que ha registrado prácticamente 5.000 muertes por día. La respuesta es sí. Casi esas cifras se alcanzan por la India, en donde la India habría llegado hasta un tope máximo casi de 4.500 fallecidos por día. Igualmente Brasil. Brasil ha sido otro país que también ha tenido una alta mortalidad y que actualmente se encuentra en el segundo país con mayor mortalidad por COVID-19. Entonces, como ustedes verán, sí existe antecedentes en relación a ello. Existen antecedentes y esta situación sí se va a presentar. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alertas ante ello. Hoy día es un día feriado, un día de descanso, pero la información no puede parar. Es por eso que tenemos que nosotros estar compartiendo la información y estar dando los datos para que no bajemos la guardia. Entonces vamos a compartir cuál es la situación de China que hoy día se está registrando. Lo que pasa con China es lo siguiente y tenemos que aclararlo bastante bien. En primer lugar, tenemos nosotros que China va a experimentar una situación que no lo ha visto a lo largo de todo este tiempo y que recién lo va a experimentar. Va a experimentar China una situación prácticamente lo que el mundo ha vivido en 3 años, lo va a vivir en 3 meses. Entonces, China, un país asiático donde inició COVID-19, ha mantenido por casi 3 años una barrera importante frente a la pandemia. Entonces, China ha vivido casi aislada. Muy bien, China ha vivido casi aislada. Ha vivido con una barrera que ha protegido de que las diferentes versiones del coronavirus no causen un impacto marcado. Entonces, esto ha causado un efecto barrera. China ha vivido aislada. Pero el coronavirus ha estado mutando en todo este tiempo. El coronavirus ha estado mutando y ha estado generando variantes. Y la población de China no ha conocido una inmunidad natural frente a las variantes de coronavirus, dado que los mecanismos eran estrictos. Entonces prácticamente China ha vivido en una burbuja. En una burbuja. Entonces, donde la población no tiene una respuesta inmunitaria frente al coronavirus que ha estado avanzando. Y esto es lo preocupante. Si China ha vivido frente a una burbuja, China ha estado en una burbuja, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con China cuando la burbuja ya no esté? ¿Qué es lo que va a pasar con China cuando esta burbuja ya no está? Y es lo que está pasando hoy en día. Entonces, la población no tiene una respuesta inmunitaria para ello. El virus ha mutado y así sea una versión no tan agresiva para el mundo, para China se va a manifestar muy agresivo. Y muchos pueden decir, perfecto doctor, entonces,
Lo que pasa es de que China no ha generado respuesta inmunitaria, mientras que el mundo sí lo ha hecho. Como el mundo ha generado una respuesta inmunitaria frente al virus y China no la ha tenido, entonces la situación que se ve en China es porque no tienen una respuesta inmunitaria frente a ello. Entonces, ¿por qué? Porque las mismas variantes no causan la misma mortalidad en otros países en el mundo. Y hasta ahí tiene toda la razón. Hasta ahí toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en China no se ha generado el tiempo para tener una respuesta inmunitaria frente al virus. Pero acá viene un punto que usted no lo está tomando en cuenta. Y es por eso que los expertos y los científicos hablan, y hasta el mismo director de la OMS ha indicado, de que la situación de la pandemia, que se pensaba que para el 2023 podría terminarse la fase de emergencia, ya no va a ser. Ya no va a pasar. Entonces, este punto, y lo quiero aclarar, porque veía dentro de los comentarios que me di el tiempo para responder, una persona me respondía: doctor, usted es contradictorio. ¿Por qué? Porque dice en un momento que la OMS va a indicar que para el 2023 se levanta la emergencia como pandemia. Decía, no va a ser una emergencia, va a ser una enfermedad endémica. Pero después nos dice que es todo lo contrario. Y la pregunta es, ¿quién es el contradictorio? Yo no soy el contradictorio. Al contrario, debería estar usted un poquito siendo consecuente y agradecido, porque la información cambia así de rápido. Lo que usted cree hoy día, mañana cambió. Y para eso hay que estar informado todos los días. Me di el tiempo de poner las fechas. Como la fecha al inicio de diciembre, el director de la OMS indica que el 2023 la pandemia podría terminar la fase de emergencia. Y como 2 semanas después, dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el virus va cambiando y porque el patrón de China prácticamente es el outsider. Está cambiando todo el panorama de la pandemia. Y esto es lo que muy poco se entiende. Entonces, esto es lo que pasa. El punto es, como el resto del mundo ha vivido de una u otra manera frente al virus con pocas restricciones, es cierto, ha generado una respuesta mucho más activa y por lo tanto tiene mejor protección. El mundo entero ha generado una respuesta que se llama inmunidad frente a la presencia del virus. El caso de China es que este mismo virus, como no tienen una defensa adecuada, ese mismo virus está causando más daño. ¿Por qué? Porque no tienen una defensa. El problema no va a estar en que las personas van a terminar infectadas. El problema es, conforme va avanzando la ola a través de China, lo que va a suceder es que el virus va a seguir mutando. Y esta es la parte de la historia que usted no sabe. Lo que va a pasar es que el virus va a seguir mutando. Y como el virus va a seguir mutando, entonces nosotros vamos a tener acá un problema serio. Y ya los expertos lo estiman. ¿Qué dicen los expertos? Que se calcula que en China podríamos estar registrando 1 millón de infectados y 5.000 muertes por COVID-19. Entonces, ahí se viene el punto importante que nosotros debemos conocer. Esta es la verdadera historia y el verdadero temor. No porque las variantes que están hoy en día viviendo en China tengan mucha diferencia al resto del mundo, no. Pero lo que sí está generando China ahorita es la presencia de nuevas variantes del coronavirus. Y esto cambia la perspectiva. Esto ya cambia lo que es la parte del conocimiento de lo que traería China para el resto del mundo. Entonces, acá viene el cambio. Acá viene el cambio importante que nosotros debemos mencionar. Entonces, ¿qué es lo que va a causar las infecciones masivas que se van a registrar en China? Lo que va a causar, a nuestro dibujito, le agregamos esto.
le agregamos esto. Miren entonces, el virus que ahorita afecta a China puede tener las mismas características que el virus que afecta al mundo entero, por ejemplo la variante BF.7, pero, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que estas infecciones masivas van a generar una nueva variante del coronavirus que va a ser más agresiva que la que ingresó. Entonces, el gráfico bastante claro. Un saludo a Luis Payas, gracias por el super chat, muy amable. Igual a las personas que desean apoyar el canal, bienvenidos a los super chats. El objetivo es siempre estar acá informando. Igual también agradecidos por la parte de contribución que tengan ustedes por el canal. Así que muchas gracias por ello a Luis Payas. Muy bien, entonces ese es el punto importante que a muchas personas es difícil entender. Esta es la situación que se está dando. Lo que pasa es de que las variantes que están afectando a China prácticamente son las que nosotros conocemos. Pero obviamente que el impacto que tiene en China es más agresivo. Pero ese no es el problema. Para el mundo entero, obviamente. Es un problema para China y con todo el respeto que se merecen, es un problema que sus autoridades, de una u otra manera, han conllevado y se han dejado llevar. Yo no sé si las protestas han tenido ese efecto o ya es una decisión que está pensándose, o también a un punto, ¿no? A veces cuando las personas es tanto que protestas, perfecto. ¿Quieres que te levantemos las restricciones? Lo haremos, pero bajo tu responsabilidad. Puede ser, no lo sabemos exactamente. Pero lo que sí sabemos que va a afectar al resto del mundo es esto. Así que por favor guarden esta imagen. Esta imagen por favor guárdenla porque tienen que conocer. Este es el panorama que se va a registrar en el mundo en el 2023. Esto es, ingresa Omicron y no se descarta que sale Pi. Ojo, ingresa a China Omicron a través de sus diferentes variantes. XBB, BQ11, BF7, BA5, BA4, BA2, XBC, cualquier otra subvariante de Omicron. Pero no se sorprenda si de todo esto nos sale una variante agresiva y que tenemos que conocer, que según el nombre de la letra del alfabeto griego se llamaría Pi. Ingresa Omicron y sale variante Pi. Ojo, 2023, ¿esto cuándo va a ocurrir? La posibilidad que ocurra, según las proyecciones, es en el 2023. ¿Y cuánto falta para el 2023? Bueno, como usted ya sabrá, falta una semana. Así que el 2023 se apunta a ello. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Miren ahora ustedes toda la otra etapa que va a pasar en el mundo. El mundo va a estar viviendo una etapa como la que vive hoy en día. ¿Y cuál es la etapa que vive hoy en día el mundo? El mundo vive la siguiente etapa. El mundo vive la etapa en donde ya COVID-19 no les causa miedo. Hoy en día, cuando uno habla sobre COVID-19, se hace la pregunta: doctor, ¿qué? ¿Todavía existe pandemia? O sea, ¿todavía estamos en pandemia? ¿Pandemia? La pregunta, ¿estamos en pandemia? No, ya la pandemia es de otro tiempo. Y nosotros ya cuando vivamos la pandemia la vivimos. Entonces, ¿las personas qué hacen? Las personas ya viven en una situación de fuera de la pandemia. Para ellos ya no existe pandemia. Entonces, como las personas viven fuera de la pandemia, aunque no lo crea usted, es prácticamente la situación que se vive en China hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no existiría ningún tipo de restricción. ¿Eso qué significa? De que la nueva variante que va a aparecer en China y que va a afectar a todo el mundo va a enfrentar a una población desprotegida. Va a enfrentar a una población confiada. Va a enfrentar a una población incrédula. Va a afectar a una población de una u otra manera, hasta cierto punto, irresponsable. Y solo vean ustedes los casos. Qatar 2022,
Argentina, diciembre 2022. Van viendo ustedes 6 millones de personas en la calle en Argentina. Obviamente que un mundial no se gana cada día, se gana cada 4 años. Y para Argentina pasaron más de 4 años para ganar una tercera copa. Y bien por ello, felicidades nuevamente. Pero eso no justifica salir 6 millones de personas a la calle, cuando los casos de COVID-19 ya se empezaban a reportar en un aumento continuo a partir del 20 de diciembre. Es decir, justo el día de la final del Mundial, ya Argentina da un comunicado de los casos COVID-19 que se incrementan. El 19 se había reportado 62.000 casos. Así que esa es la historia que tenemos que conocer. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que ante el panorama que hoy día el mundo vive, en donde el mundo no cree en lo que se está viviendo hoy en día, cuando la nueva variante del coronavirus aparezca y se quiera comer al mundo, ¿cómo va a suceder? Las personas van a estar desprotegidas. Y nos va a agarrar una variante altamente contagiosa que va de la respuesta inmunitaria y que puede tener una mayor mortalidad en una población que no vive tomando en cuenta el riesgo de la pandemia. Y nuevamente la pandemia podría reiniciar. Podríamos nosotros vivir lo que se vivió en el 2020-2021, no se descarta. Sobre todo porque la población hoy en día vive prácticamente una realidad paralela. Tomando en cuenta términos tecnológicos que hoy día se hablan, prácticamente viven en un metaverso, en una multidimensión o en una dimensión paralela. La persona vive en una dimensión paralela. Como ya COVID-19 no se escucha mucho porque los gobiernos no hablan mucho, porque los medios de comunicación no hablan mucho. Por eso no se escucha, pero no es porque no exista. Entonces, como no se habla de ello, el punto está en que las personas están viviendo una realidad paralela. Y esta realidad paralela es muy peligrosa. Porque lo peligroso es vivir como si no existe pandemia cuando tenemos el riesgo de una variante agresiva que aparezca. Y por eso ya se lo vengo mencionando desde ahora. Este es el panorama que se va a presentar y que nosotros tenemos que estar alertas. Es por ello que insisto en tener las buenas costumbres de mantener el uso de nuestras mascarillas cuando estemos reunidos con personas que no están dentro de nuestra casa, que aprendamos a vivir con un distanciamiento social. Si usted quiere estar con una persona que no es de su entorno familiar, que vive dentro de su casa, use mascarilla. Y tranquilo, tranquila. Y sobre todo hay que estar al día con las vacunas que van perdiendo efecto. Así que estas son las normas de etiqueta respiratoria que debemos tomar en cuenta. Y lo más importante, que no debemos bajar la guardia. El 2023 va a enfrentarse a una población no protegida y va a ser un problema bastante serio. Así que no bajemos la guardia y tomemos en cuenta la información. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Así que, en primer lugar, nuevamente reiterar saludos por Navidad. Si usted tiene una pregunta, encantado. Lo que sí, miren, somos 445 personas. Y eso para mí es importante. Miren, 25 de diciembre. Y que las personas estén acá escuchando esto es porque hay interés y eso es importante. Pero denle un me gusta al video. Miren, no llegamos ni a los 100 me gusta. Somos 445 personas. A ver, las personas que están en YouTube, denle un me gusta al video para que la información se vaya compartiendo. Vamos 102. A ver, vamos hasta los 100, hasta los 200 llegamos. A ver, las personas denle un me gusta al video, que se comparten. Mientras tanto, voy a estar respondiendo las preguntas que me están haciendo. Si usted tiene una duda o una pregunta, me la hace por el chat. Ojo, la única condición para estar en el chat es que tenga que tener o tenga que estar suscrito al canal un día, 24 horas. Si usted se suscribe el día de hoy, mañana puede estar acá en el chat
y hacerme la pregunta en vivo que usted desea para poder responder. ¿Correcto? A ver, 144 me gustas. Muy bien, a ver, sigamos. 150, 150. Muy bien, falta 50 y llegamos a los 200. A ver, no se olvide darle un me gusta al video para que se comparta. Mientras tanto, voy respondiendo algunas preguntas que ustedes puedan tener. A ver, vamos leyendo las preguntas. Muy bien, a ver, Pablo nos te dice ¿cuándo esto puede volver a suceder? Según lo que se calcula, el artículo menciona que para marzo 2023 China va a tener un pico de hasta 4 millones de infectados por día. Si sucede eso, hasta que salga el virus de China, la nueva variante, yo creo que para mitad de año de 2023, hablando de junio, podríamos tener una situación grave en el mundo entero. Así que junio 2023 es una fecha que hay que estar atentos. ¿Correcto? Muy bien. Julio Hernández, yo tengo solo 3 vacunas de Pfizer. Correcto, estoy en Texas. Sí, ayer compartí un video sobre la situación de Estados Unidos. Ya superaron los 100 millones de infectados. Y Texas está en el tercer lugar de los estados con mayor infección. Tiene que colocarse su cuarta dosis. Acuérdese que estamos con dosis de refuerzo. Muy bien. Correcto. A ver, nos dice, hola doctor, nadie usa mascarilla, tampoco creen que viene una nueva ola de COVID. Eso es lo que pasa, por eso está acá el gráfico. Eso es lo que pasa, miren ustedes clarísimo. Un mundo desprotegido y un virus más agresivo. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser el desenlace? Ya lo sabe usted. Muy bien. Tere Flores, saludos desde Tijuana. Disculpe doctor, una persona de 83 años que tiene sus vacunas de COVID ya se puso la influenza hace un mes y medio. ¿Podrá ponerse Abdala? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Recordemos que compartió hoy día un video sobre ello. México ha decidido utilizar dosis de refuerzo de la vacuna cubana, Abdala, que es una vacuna de proteínas virales. No ha sido probada su eficacia frente a las nuevas variantes de Omicron, pero al ser una vacuna, igual va a generar una respuesta inmunitaria. Así que adelante si la tiene para que de esta manera, de una u otra manera, genere una respuesta inmunitaria. A ver, nos dice Percy, desde Ecuador, el Ministerio de Salud ha enviado un mensaje que si tengo dolor en el vientre, hay que ir al centro de salud más cercano. ¿Cuál es la emergencia? Bueno, no conozco la información completa, pero recordemos que la subvariante de Omicron BQ1.1 y también XBB están dando manifestaciones digestivas. Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Así que podría ser ello. Ahora, ojo, independiente de la pandemia, cualquier paciente que tiene dolor abdominal, lo que tenemos que descartar es que sea un dolor abdominal agudo y quirúrgico. Un dolor abdominal puede ser, en primer lugar, una emergencia quirúrgica que debe ser definido. Cuando uno tiene dolor abdominal, lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es la condición, la característica de ese dolor y sobre todo en relación a ello tomar decisiones. Muy bien. A ver, nos faltan 23 me gusta, llegamos a los 200. A ver, Elvira, ¿hay algún riesgo de que la vacuna de Pfizer afecte al corazón? Existe la miocarditis, se ha descrito en jóvenes, sobre todo varones, menores de 30 años, pero la incidencia en 1 millón de personas no alcanza ni los 10 casos. Así que, para que usted sepa la incidencia, es decir, esto no ocurre ni en el 1%. Entonces, datos importantes que debemos nosotros mencionar. A ver, Gabriel dice, tengo 2 dosis de la vacuna china y me siento extraño. Correcto, Gabriel, acuérdese que las vacunas chinas no son vacunas que tengan una fuerte respuesta inmunitaria. Así que si ya se la administró, depende del tiempo, ya usted requiere una tercera dosis e incluso una cuarta dosis. Así que cuídense para que de esa manera evitemos cuadros severos y evitemos desenlaces fatales. Muy bien. A ver, nos dice Paralelo, ¿es una variante nueva o se comportará como una nueva pandemia, COVID-22? Bueno, podría ser una nueva pandemia de acuerdo a las características que tenga. Eso no se descarta, eso es muy cierto. Podría una nueva versión del coronavirus ser nominada por la OMS como una nueva pandemia. Podría ser. Si el virus va alejándose cada vez del patrón inicial, podría llamarse otro tipo de coronavirus o otro tipo de virus y podría generar una pandemia diferente a COVID-19. Totalmente de acuerdo. Lo que usted menciona es correcto.
Muy bien, así que son datos importantes. A ver, nos dice 37 millones de casos hoy en China, 15.000 decesos hace 2 días, la variante Pi, otro virus. Muy buena pregunta, excelente, gracias por la pregunta. Esos datos que está mencionando usted son los correctos, no los datos que ya han sido cuestionados por expertos en relación a las cifras oficiales de China. Para China, recién se han muerto 2 personas. Para China, solo se han contagiado 2.000 personas en los últimos 10 días. Esos datos son falsos, o son incorrectos, o no muestran la realidad. Porque para China la mortalidad no son 2 personas. Entonces, ahora viene un punto de que está incrementándose la mortalidad y el mejor indicador son los crematorios. Podría ser ya la nueva variante, no se descarta. Hay que esperar, pero de que pueda aparecer, casi es una situación confirmada. Así que hay que estar atentos y no hay que bajar la guardia. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No olvide darle un me gusta al video para que se comparta. Correcto. En casa nos dio, a ver, de 9 a 7 personas y al parecer es la variante que usted dijo que da náuseas y también diarreas. Ah, muy bien. Hay que ver también si ha habido pérdida del olfato o no. Acordémonos que generalmente la variante perro del infierno, BQ1.1, está causando estas molestias. Acuérdese también que otros síntomas típicos con la nueva ola son la pérdida de la voz o la fonía, son la pérdida del apetito y la taquicardia. Muy bien. Milagros, vacunas bivalentes. Las vacunas bivalentes ya existen. Es más, existen de 2 generaciones. Contra la variante BA1 y contra la variante BA4 y BA5. Ya las vacunas se administran en Europa y en Estados Unidos. Para Sudamérica, bueno, Brasil y Chile ya tienen la vacuna. El resto de países todavía está pendiente. Es más, en Perú ni se habla sobre la vacuna bivalente. Entonces son datos que tenemos que nosotros estar alertas, ¿correcto? El objetivo es ello. A ver, Rosa dice, me dio COVID en el 2020 y no recupero el olfato. Rosa Martínez, lamentablemente es una secuela ya que va a quedar de manera perenne, dado que esa situación ya no lo va a recuperar. Uno recupera el olfato hasta los 2 o 3 meses después del cuadro. Pasado ese tiempo ya esa situación es difícil. Así que no considere ello, ¿correcto? Y no bajemos la guardia. Muy bien, hemos llegado a 500 personas en este momento. A ver, las personas que recién se conectan, en primer lugar, un saludo cordial. Quien los saluda, si usted primera vez nos escucha, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor en medicina y autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Si usted recién está viendo este video, bueno, los invito de manera diaria a las transmisiones en vivo, donde, como usted verá en el chat, respondemos preguntas y ayudamos de una u otra manera con la información que usted desea y necesita saber. Así que el chat está habilitado para las personas que se suscriban. A las 24 horas se habilita el chat, ¿correcto? Bueno, hoy día estamos hablando de la situación de China. Estamos hablando de que lamentablemente para China se registra una ola de contagios, pero el problema está en que esta ola va a generar con una alta posibilidad una nueva variante del coronavirus. Y eso es lo que tenemos que nosotros mencionar. En una reciente revisión científica, un grupo de científicos en Hong Kong habría mencionado que en China se calcula que en los siguientes meses, probablemente en las siguientes semanas, se alcance 1 millón de contagios por día y 5.000 fallecidos por día. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo y estamos hablando sobre ello. ¿Correcto? Todos son datos que nosotros tenemos que ser conscientes y estar atentos a ello. Y no bajar la guardia. Muy bien. A ver, vamos hablando. Giancarlo dice, dijeron que posiblemente en febrero o marzo, como en el 2020 o en abril, es probable que pase esto. Por supuesto. 2022 por si acaso. 2022. En marzo va a haber China va a estar enfrentando la peor parte del coronavirus. Se calcula hasta 4 millones de personas infectadas por día, lo que hasta el momento se está estimando en 1 millón, pero esto va a ser muy, muy preocupante.
Muy bien. Eva Soto, gracias, saludos. Muy bien. A ver, Adriana, exactamente lo que usted dice es correcto. Eso sucede porque en China no dejaron contagiarse o las estrictas normas habrían limitado los contagios. Exacto. Pero ahora que los han soltado de manera brusca, ya sabe lo que está pasando. Por eso los excesos son malos. Siempre hay que estar ahí evitando esos excesos, que son importantes a tomar en cuenta. Muy bien. A ver, nos dice LR, buenas noches doctor, gracias por la excelente información. ¿Qué es mejor, Paxlovid o acitromicina? No, en primer lugar no tienen comparación. Son dos fármacos diferentes. ¿Ambos son vía oral? Correcto. ¿Ambos se administran para lo que es COVID-19? Sí. Pero la acitromicina no tiene mayor rol que el Paxlovid. El Paxlovid es un antiviral específico para COVID-19. Actúa a nivel de las proteasas del coronavirus, evitando que estas proteasas corten las proteínas y ensamblen el virus. La acitromicina no llega a ese punto. Si bien es cierto, hay un trabajo que compartí hace casi un año y medio sobre todos los roles que podría tener la acitromicina. Dentro de ellos, hasta un rol antiviral siendo un antibiótico, ello no va a reemplazar al Paxlovid. Así que ni lo tengo como pilar de tratamiento. La acitromicina para mí es un buen antibiótico, pero no lo utilizo en COVID-19. En ello utilizo sobre todo la cefuroxima, que es un antibiótico, una cefalosporina, que da una cobertura frente a las bacterias que pueden complicar COVID-19. Así que gracias por la pregunta, muy buena pregunta, y sobre todo espero que la respuesta haya ayudado a entender ello. ¿Correcto? Muy buena pregunta. Muy bien, entonces no hay que estar bajando la guardia. Víctor Vázquez, gracias también por sus palabras. Muy bien, no olviden darle un me gusta al video para que la información se comparta y para que de esta manera la información llegue a más personas y estén conociendo sobre estos datos. El objetivo es no bajar la guardia y estar atentos a ello, ¿correcto? A ver, denle un me gusta. A ver, llegamos a los 300 me gusta. A ver, las personas que están en YouTube, vamos dándole un me gusta al video para llegar a los 300. Vamos 233 y ya somos 577 personas. Muy bien, a ver, vamos dándole un me gusta al video para que se comparta y para que más personas estén orientadas en estos temas. La pandemia, como ustedes ven, va a tener un nuevo giro y esto va a estar dado por la situación de China. Así que esta imagen, por favor, tómele una foto, tómele una captura de pantalla, que es importante que nosotros consideremos esta situación. ¿Correcto? Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que estar atentos a ello. Esta imagen se las comparto. Tomen una foto, porque esto resume cuál es la situación de la pandemia para este 2023. Y se le explico. China ha vivido en una burbuja casi por 3 años. El coronavirus ha estado limitado a su ingreso. Mientras tanto, el mundo entero enfrentaba al coronavirus y sus variantes, y de una u otra manera, a partir de las vacunas, también los mecanismos de defensa han estado cuidándose de una u otra manera contra COVID-19. China no, porque estaba en una barrera. Cuando se elimina la barrera, que es la política cero COVID, el virus ingresa. Prácticamente es el mismo virus que afecta al mundo entero. La diferencia es que el país no está protegido frente a ello de manera adecuada. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que la variante se disperse por el continente, bueno, en este caso por el país, y de esta manera genere a otra variante del coronavirus, más agresiva. Y ahí va a ser el problema real. El problema real es que vamos a tener nosotros a una población que vive en una condición como que cuando uno se le pregunta, oiga señor, ¿y usted no se cuida de la pandemia? La pandemia ya terminó, la pandemia ya fue. Y no saben que una nueva variante del coronavirus, que probablemente tenga origen chino,
esté haciendo su presentación en el 2023. Entonces, este es el resumen que usted debe conocer. Esto es lo que puede pasar y lo que altamente está por pasar. Así que tengamos en cuenta ello. Christopher Chávez nos dice, en Estados Unidos las temperaturas bajan y esto se va a poner feo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estados Unidos ya superó los 100 millones de contagios por COVID-19 y la tripledemia sigue avanzando. Sincitial respiratorio, influenza y COVID-19. Entonces son datos que nosotros tenemos que estar alertas y conocer sobre ello. Muy bien. Las personas que son nuevas al canal, no olviden darle un me gusta al video y sobre todo los invitamos a suscribirse al canal para que de esta manera usted tenga la información que compartimos diariamente en relación a los temas de salud. ¿Correcto? Entonces invitamos a las personas que son nuevas. Somos en este momento 647 personas en YouTube, así que nos faltan prácticamente 20 personas para llegar a los 300 me gusta. Denle un me gusta al video, estamos respondiendo preguntas. Para usted estar en el chat tiene que estar por lo menos 24 horas suscrito para que pueda estar en el chat y hacer la pregunta. Por eso suscríbase y mañana en la transmisión, si usted tiene una pregunta, podemos estar respondiendo la misma a través del chat. Muy bien, vamos respondiendo las preguntas. Si tienen alguna duda. Correcto. A ver, Rosa nos dice, doctor, buenas noches. Una paciente mayor de 80 años que se ha contagiado 2 veces y tomó Molnupiravir. ¿Cuántas veces puede tomar si se contagia nuevamente? Bueno, más que se contagia nuevamente, hay que estar definiendo si es un cuadro severo o no. Recordemos que uno de los cuadros que puede tener una paciente de la edad que menciona es una neumonía. Entonces hay que estar atentos a esos cuadros. Y la medicina hay que estar viendo en qué etapa se encuentra, si está en incubación, si está en cuadro clínico, para indicar las situaciones que uno debe mencionar. Entonces, 80 años, acordémonos que puede complicarse y hay que estar atentos a estos datos y no bajar la guardia. Muy bien, llegamos a los 300 me gusta. Excelente. A ver, Christopher, doctor, ¿usted cree que en Perú regresemos al encierro? Miren, no creo. No creo que en el mundo se vuelva a vivir otra vez encierros masivos. Eso sí, creo que está descartado. Por este lado no creo que exista ese punto. Los gobiernos ya vivieron la parte de las cuarentenas obligatorias y viendo cifras no habrían obtenido el potencial o el escenario deseado. Entonces, en otras palabras, fracasaron. No porque no sean buenas, sino porque la forma de hacerlas fracasó. ¿Por qué? Porque se avisaba de la noche a la mañana y existía lo que es las compras de urgencia o de emergencia. Los abarrotes se desabastecían, digamos, había un gran desabastecimiento de abarrotes y todo esto por una falta de programación. Al final no logró un efecto marcado. De que se vuelva a usar que se vuelva a tener un cuadro como tal, es una situación poco probable, independiente de que exista una gran ola de mortalidad. Así que hay que estar atentos a ello y no bajar la guardia. El objetivo es estar informados, ¿correcto? Si usted es una persona nueva del canal, no olvide suscribirse al canal, démosle un me gusta al video y compartamos la información, ¿correcto? Si usted es nuevo, en YouTube existe a la parte de abajo, está el botón suscribirse, está también el botón de la campanita para las notificaciones, para que los invitemos. Hacemos publicaciones 2 veces al día, videos que compartimos en la mañana temprano al mediodía y en la noche todos los días hacemos una transmisión. Como ustedes dando cuenta, estamos hoy día 25 de diciembre y estamos acá presentes. Así que suscríbase al canal para que tenga la información, denle un me gusta al video para que la información se comparta y llegue a más personas. Entonces el objetivo es estar informados y no bajar la guardia. Muy bien, vamos saludando a las personas. Karina Plasencia, un saludo igualmente. Gracias. Yané González, ¿es necesaria la 4ª dosis? Mire, yo ya hablo de la 5ª dosis. Ya no solo en la 4ª. La 4ª obviamente que es importante. Pero ya estamos hablando de necesitar la 5ª dosis. Así que colóquese su 4ª dosis, si no lo ha colocado.
Muy bien. Nora Palacios. Bueno, yo no puedo dar así una receta sin ver un paciente, pero en los videos que yo he publicado tiene la información. Vea usted en el canal lo que dice talleres sobre lo que es COVID-19. Ahí he publicado sobre antibióticos, corticoides, anticoagulación, todos los pilares. Así que los invito a ver ello. Un dato importante a conocer. Muy bien. Así es, Marianela va, en Chile vamos quinta dosis, correcto, igual en Argentina. En Perú todavía no se aprueba la quinta dosis. La verdad que yo ya me coloqué la cuarta dosis en abril. Ahorita estoy desprotegido. De verdad que debería activarse la quinta dosis para ello. Muy bien, Yané González, saludos desde México. Igualmente, saludos. Luis Roberto, doctor, Dios lo bendiga, muchas gracias por la información. Gracias, muy amable, gracias. A ver, nos dice, el doctor, yo no me he contagiado desde el inicio de la pandemia. ¿Creo que usted que sea una paciente vulnerable para la pandemia? Mire, todos somos vulnerables, hasta yo mismo. Igual si yo no me cuido, me infecto y yo no soy inmune a COVID-19, así que hay que cuidarnos. Milagros Aliaga, doctor, saludos desde Huancayo. Escucho siempre las transmisiones en vivo. Ah, mucho gusto, gracias. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. La transmisión del canal número 2 la voy a postergar para el día de mañana. Entonces voy a seguir respondiendo las preguntas. No olviden darle un me gusta al video. Voy a seguir respondiendo las preguntas que están acá en el chat. Y la transmisión del canal número 2, que es la situación de Europa, la voy a pasar para el día de mañana. No hay ningún problema. Entonces nos seguimos conectando en este canal un par de minutos más. Si ustedes tienen una duda o una pregunta, no olviden hacerlo en el chat, que estamos respondiendo las dudas. Y el tema número 2, que es la situación de Europa, lo haremos el día de mañana, ¿correcto? Para así estar acá un poquito más de tiempo en este canal. Muy bien. Entonces, a ver, dejo otra vez la imagen, por favor, que quiero que compartan. Guárdense esta imagen. Esto resume todo lo que va a pasar en el 2023. Así que la imagen, guárdenla para que la tengan pendiente y no bajemos la guardia. El objetivo es no bajar la guardia y estar atentos a lo que se viene. De esa manera nosotros vamos a poder enfrentar el panorama que se está presentando para el 2023. Correcto, y mañana no se olvide, mañana vamos a hablar sobre la variante conocida como el engendro de Omicron. Miren ustedes ese nombre, el engendro de Omicron. Y nos referimos a la variante BF7. Así que mañana hablaremos sobre los síntomas, características y por qué esta variante BF7 está conllevando al colapso a lo que significa África. A lo que significa, disculpe, China. ¿Por qué está llevando a una situación casi de colapso sanitario en China? BF7. ¿Qué características tiene? ¿Qué va a pasar con BF7? Estos son puntos que nosotros tenemos que estar atentos y mañana voy a compartir información sobre ello, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá en el canal número 2, vamos a poner la transmisión. La transmisión será el día de mañana, 26 de diciembre, correcto, para que las personas que estén en el canal número 2 conozcan sobre ello. Entonces estamos modificando la transmisión para el día de mañana en el canal número 2 y voy a compartir el enlace si hay personas conectadas en el canal número 2 para que nos acompañen en este momento en la transmisión de sobre todo el canal número 1 para que estemos informados. Muy bien, ya cambié la fecha y vamos a compartir el enlace para las personas que probablemente están en el canal número 2 y no tienen conocimiento de este canal. Así que no hay ningún problema. Vamos a compartir. Perfecto. Ya está. Ya hicimos todo esto. Bueno, entonces sigamos respondiendo algunas preguntas, algunas dudas, con el objetivo de poder ayudar a entender los datos de esta pandemia que nosotros debemos estar alertas. Muy bien. A ver. Ricardo Muñoz, virus para rato, sí, lamentablemente. Marcia Cabrera nos dice, muchas gracias doctor por mantenernos informados, correcto.
le dio COVID hace 7 meses, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para la vacuna? Ya, a partir del segundo mes puede colocarse la vacuna. Marianela, igualmente, saludos. Gabriel González, correcto, sí, estamos en una situación donde las personas no se cuidan. Comparto su pensamiento. Milagros Aliaga, ¿por qué en el cáncer avanzado de próstata de un adulto mayor el apetito disminuye y tiene náuseas? Y hasta ahora está con una nefrostomía. ¿Qué se le puede dar para estimular el apetito? Muy buena pregunta. Igualmente, como soy oncólogo, encantado de responder preguntas en relación a cáncer. Bueno, lo que pasa en todo tipo de cáncer y sobre todo en los tipos de cáncer avanzados, lamentablemente el cuerpo empieza a manera de tratar de buscar limitar la enfermedad, causa un cuadro con liberación de hormonas estimulantes de la parte inmunitaria, a las cuales se conocen como las citoquinas. En los cánceres avanzados, sobre todo el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 son dos de las interleuquinas o citoquinas que se incrementan. Y es muy importante que el factor de necrosis tumoral, que es una proteína especial que actúa en la respuesta inmunitaria, causa inhibición del apetito. Es por eso que un paciente con cáncer avanzado no tiene apetito. Y esto no se puede revertir, porque es por el propio cáncer que la respuesta inmunitaria genera interleuquina o factor de necrosis tumoral. El punto que se tiene que hacer es suplemento nomás, porque si no el paciente se va a desnutrir. Así que es una muy buena pregunta, espero que el consejo ayude en ello. Y el objetivo es no bajar la guardia. A ver, Julio Hernández, Pavlovich, ¿cuándo tomarlo? Inmediatamente. Una vez uno tiene síntomas compatibles con COVID-19, se hace la prueba, sale positivo, iniciar inmediatamente tratamiento por 5 días, cada 12 horas. ¿Correcto? Roberto Claros, la pregunta sí se repite. No creo que volvamos a los confinamientos, así que por ese lado no hay que estar preocupados, pero hay que estar atentos. Muy bien, ¿qué ha pasado con el MER? Nos dicen en la pregunta. Bueno, el MER todavía está latente. Recuerden que recién ha pasado una semana, hay que estar viendo qué pasa en las 2 o 3 semanas después del Mundial. Recordemos que el virus puede estar latente en ello. El objetivo es no bajar la guardia. Muy bien, así que hay que estar atentos a estos datos. Las personas que son nuevas, que están recién ingresando al video, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video para que se comparta la información. ¿Correcto? Y esto para mí de verdad que es importante. Miren ustedes, somos 645 personas en este momento en vivo en YouTube. ¿Esto qué significa? Claramente significa de que hay personas que sí le dan el respeto y le dan la preocupación al virus. Porque ya han vivido 2020, 2021 e incluso 2022 situaciones difíciles con respecto a COVID-19. Pero por ese lado no se preocupen. Yo voy a estar compartiendo información. ¿Para qué? Para que nosotros estemos informados y sobre todo podamos enfrentar las nuevas olas de contagio. He escrito un libro sobre COVID-19 y prácticamente de manera diaria comparto información para estar atentos. Así que no se preocupe de ese lado, pero suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que tenga conocimiento de los videos, estrenos que comparto de manera diaria. ¿Correcto? No olvide darle un me gusta al video. A ver, somos 623 personas. A ver, nos faltan prácticamente 22 personas para llegar a los 400 me gusta. A ver, denle un me gusta al video para que de esta manera tengamos en cuenta ello. Para que la información se vaya compartiendo y llegue de esta manera a más personas. Muy bien. A ver, vamos respondiendo a las últimas preguntas. Me dicen, doctor, ¿qué pasa con los vagabundos en la calle, con los locos en la calle, con todas esas personas? Lamentablemente son reservorios. Viven con el virus. En algunos casos es severo, en algunos casos asintomáticos. Y bueno, propagan el virus. Hay que estar atento a ello. Bueno, David, buenas noches, doctor. ¿En China podría estar circulando otro virus? Bueno, otra variante sí. ¿Otro virus fuera coronavirus? No.
es otra variante. ¿Correcto? Luz, ¿puedo hacer un pequeño resumen? Por supuesto, por supuesto. Luz ACO. Claro, claro que sí. Esto sobre todo para las personas que recién se conectan. Y rápidamente hablando sobre ello. En primer lugar, no olvide suscribirse al canal para compartir la información y active la campanita de notificaciones. El tema que hemos hablado el día de hoy es, punto 1, China. ¿Qué pasa con China? China vive una situación como se ve en este dibujo. Tenemos nosotros que China, mientras que el mundo enfrentaba a las variantes del coronavirus, vacunas y respuesta inmunitaria, causó una barrera para enfrentar a COVID-19. Por eso el impacto en las diferentes olas ha ido disminuyendo. Hasta ahí claro. China ha vivido con una burbuja. La burbuja desapareció en diciembre de 2022. Como China no tiene una respuesta inmunitaria que ha estado entrenándose frente a las variantes, entonces el cuadro que está presentando China es muy peligroso. Es un cuadro con infecciones masivas y un cuadro que va a causar mortalidad. Y ante ello se va a generar una nueva variante del coronavirus que va a afectar al mundo. En una publicación se menciona algo preocupante, proyección que dice cómo será la situación de China. Y se calcula 1 millón de contagios por día y 5.000 infecciones que tenemos que nosotros tomar en cuenta, o 5.000 fallecidos a causa de COVID-19. Entonces, esos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo entero? Lamentablemente, al vivir descuidados, ya pensando que COVID-19 ya no va a ser una variante agresiva y como que la pandemia ya terminó, lo que va a pasar es este escenario. Miren ustedes la imagen. Importante, nos vamos al escenario en donde aparece una variante más agresiva y un mundo desprotegido. Ese es el escenario que tenemos que nosotros mencionar. Ese es el resumen que tenemos que tomar en cuenta. Así que por favor, atentos a ello. No olviden suscribirse al canal. Somos 722 personas. Falta una persona para llegar a los 400 me gusta. Las personas que no están suscritas al canal, suscríbanse al canal. Compartimos información de manera diaria y constante. Todavía centrados en la pandemia que no ha terminado. Si usted quiere saber qué es la variante XBB, BQ1.1, qué es BF7, por qué llaman grifo, por qué llaman centauro, qué es quirón, qué es minotauro, qué es la variante BA5.2 que se conoce como tritón en China, cuál va a ser el origen o cuál fue el origen de Omicron y qué pasará con la pandemia, suscríbase al canal. Ahí brindamos la información de manera diaria y sobre todo respondemos preguntas como ahora. Respondemos preguntas en donde si usted quiere estar en el chat, tiene que estar por lo menos 24 horas suscrito en el canal para que aparezca su pregunta en el chat. Así que un saludo a las personas que se estén conectando y que compartan la información. Muy bien. A ver, B541 se va a propagar a todos los países, eso es obvio. Acuérdense cómo se diseminó lo que es el coronavirus inicialmente. Entonces, todos estos datos son importantes a conocer. Y por eso no tenemos que bajar la guardia. ¿Ok? Se va a propagar a los países, obviamente, partiendo de China. Entonces, de esa manera, el virus va llegando a otra población. Y hasta esto nosotros tenemos que estar atentos a lo que se viene. Muy bien. Julio Hernández, gracias por el super chat. Si tiene alguna pregunta, encantado de responder. Igualmente, las personas que están presentes en el canal, por si acaso, y que usted quiere apoyar al canal de manera libre, igual yo respondo las preguntas, no hay ningún problema. Pero al igual que las personas que están apoyando al YouTube, en el canal, usted puede estar ahí colaborando con la parte de super chats y va a salir marcado su mensaje. Igualmente, las membresías del canal están habilitadas, ¿correcto? ¿Para qué? Para que de esa manera usted tenga algunos beneficios, por ejemplo, consultas o videoconsultas en un descuento de acuerdo a la membresía, videos exclusivos que vamos a estar publicando detrás de cámaras para que vayamos compartiendo la parte técnica de lo que es las transmisiones que hacemos. Así que los invito a las membresías o a los superchats en el canal, ¿correcto? El objetivo es de que la información y como comunidad sigamos creciendo. Muy bien. Vamos viendo acá
A ver, Luther dice, ¿por qué China está desprotegida? No se han vacunado. En primer lugar, sí se han vacunado, pero con una vacuna que no tiene la fuerza o la eficacia que tiene otras vacunas como las occidentales, hablando de Pfizer y Moderna. Entonces, punto uno, yo sé a cuál va su pregunta. Yo sé que el sentido de su pregunta es, las vacunas no sirven. Yo lo sé que les tengo que decir y eso es falso. Porque las vacunas tienen un tiempo de función, no son vacunas eternas. ¿Por qué China está desprotegida? Porque en primer lugar, eliminan la barrera de la política cero COVID. En segundo lugar, la población, un porcentaje importante, no está vacunada. En tercer lugar, las vacunas que se han administrado en China son las vacunas chinas, que tienen una eficacia mucho menor. Son vacunas de virus atenuados. Y lo más importante con respecto a ello es que nosotros tenemos que conocer y estar al día con la información. China ha fracasado, ¿por qué? Por estas condiciones. Una mala política y lamentablemente una situación que está agravándose si nosotros nos vamos a pensar un poquito con respecto a lo que podría pasar en el mundo entero. Así que, alertas ante ello. Esa es la situación que se ve en China. Y que tenemos que nosotros estar atentos a ello. Ok. A ver, Bacalizo nos dice síntomas de la variante actual. Bueno, en primer lugar, las variantes actuales existen más de una. Recordemos que las que están apareciendo son las variantes de Omicron, XBB, BQ1.1 y sobre todo otra vez BF7. Estas variantes, los síntomas principales, al igual que cualquier COVID, fiebre, malestar general, decaimiento es XBB, pierde el olfato, pierde el gusto. BQ1.1, síntomas digestivos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Y BF7 tendría también síntomas como COVID-19 general. Hay que remarcar nosotros que la situación de la pandemia es importante que tengamos en cuenta de que los tres síntomas inusuales que están reportando últimamente con respecto a esta nueva ola son taquicardia o frecuencia cardíaca aumentada, disfonía o pérdida de la voz y pérdida del apetito. Tres causas o tres síntomas importantes a mencionar. ¿Correcto? El objetivo es de que nosotros no bajemos la guardia y estemos alertas ante ello. Correcto. B541. ¿Es cierto que hay 500.000 de contagios diarios en China? Todavía no. Todavía no se llega a ese punto, pero que va a llegarse, va a llegar. Así que hay que estar alertas a este punto que nosotros debemos entender. Muy bien. Bueno, no olviden suscribirse al canal, denle un me gusta al video. Las personas que están recién viendo el video, por si acaso, tenemos un libro escrito sobre COVID-19. Un libro con 8 capítulos, 330 páginas. Está disponible en Amazon para que usted pueda obtener la información de la pandemia. Igualmente, suscríbase al canal, denle un me gusta al video para que la información se comparta y de esta manera lleguemos a más personas a poder llevar este mensaje. El día de mañana estaremos presentes, hacemos transmisiones en vivo todos los días. Hoy estamos 25 de diciembre y estamos presentes acá. Así que no bajemos la guardia y tomemos en cuenta la información. Nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial. En el canal número 2 la transmisión será el día de mañana. Así que saludos, que hayan pasado una feliz Navidad y esta semana hay que estar preparándonos para enfrentar lo que va a significar el 2023. No se preocupen que por mi parte, mientras que pueda, yo voy a estar compartiendo información. Así que un saludo cordial y que tengan una muy buenas noches. Saludos.